Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra
Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Muy buenas tardes, amigos que te conectas a esta hora. Damos gracias a Dios porque hoy nos brinda la oportunidad de reunirnos una vez más como cada martes. Hoy, martes 8 de julio, estamos de nuevo conectados a través de Cristiana TV, de Cristiana Cantaura en Facebook. Agradecemos como siempre al Dios Todopoderoso porque hoy nos ha permitido estar de nuevo en sintonía. Agradeciendo a la dirección de este canal, doctor Richard Monteverde, por el espacio ofrecido para sacar el chofar al mundo espiritual, y a Richard Alejandro, quien está también en el equipo, y quien te saluda, tu pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez, de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración en Cantaura, Estado Anzoátegui, Venezuela, bajo la cobertura del Espíritu Santo, el dueño y señor de la iglesia, y también de nuestros pastores, quien nos apoyan en la parte terrenal, los pastores Enrique Isasis y Careli de Isasis, la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Hoy el Señor nos tiene un rema como estuvimos viendo en nuestros estudios pasados. En la armadura de Cristo estuvimos conociendo de la espada de doble filo. Hoy sacaremos la espada de doble filo con el logo y el rema, con un tema muy importante que pocas iglesias a veces dominan, tratan, le dan a conocer a su pueblo, a los discípulos, a las ovejas, sobre diferentes áreas del cristiano que debe conocer para saber qué tanto podemos estar relacionados con la conexión en nuestro ser con el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a desarrollar en esta primera parte un tema muy importante, y es las emociones según la Biblia. Las emociones, como ya conocemos, muchas veces podemos tener conceptos errados, podemos tener muchos patrones informativos de conocimientos, de estudio, pero tenemos una fuente real, que tenemos una fuente, como dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz y hace todo cuanto el ser humano necesita. Hoy trataremos este tema de las emociones, pero vamos primero, antes de entrar al concepto bíblico, vamos a entender, según la Real Academia, según las fuentes informativas del mundo natural, ¿qué nos dicen que son las emociones? Veamos qué nos dice. Según nuestro amigo Google nos dice, las emociones son reacciones psicofisiológicas a estímulos internos o externos que nos preparan para actuar y adaptarnos al entorno. Son respuestas complejas que involucran cambios en nuestro cuerpo, pensamientos y comportamiento, y se manifiestan a través de expresiones faciales y corporales. Como podemos ver, las emociones son unas reacciones, son unos estímulos que el ser humano tiene como una característica de manifestar en ella, y lo podemos observar a través de ciertas facciones o ciertas reacciones que el cuerpo manifiesta, que hay una emoción experimentada en el ser humano. A través de esta imagen vamos a entender cómo puede verse el ser humano a través de las emociones. Podemos ver que el ser humano va a expresar, según su conducta o el comportamiento que pueda tener, va a haber una emoción manifiesta en él que refleja el estado en el que se encuentra. Podemos tener acá, tenemos en pantalla a una persona airada, una persona molesta, fúrica,
Podemos ver también que hay unas reacciones de angustia, reacciones de alegría, de euforia y al mismo tiempo de tristeza. Ahí tenemos en la imagen lo que nos dice las diferentes reacciones. Bien, puedes ver en pantalla que el ser humano siempre va a manifestar una conducta, pero esa reacción es un estímulo propio porque el momento que vive va a reaccionar, va a manifestar una conducta. Existen diferentes psicólogos, diferentes científicos que le dan a esto ciertas características. Debemos comprender como conocedores de la palabra de Dios que la ciencia y la Biblia muchas veces tienen ciertas caras opuestas. La ciencia busca siempre buscar un sentido lógico, racional, que pueda engranar bajo los conceptos de los estudios de todo lo que está debajo del sol, lo que compone nosotros, lo que conocemos como la materia, la masa, el espacio, el tiempo. Es por eso que grandes científicos como Galileo Galilei, Albert Einstein, diferente Nicolás Copérnico, todos ellos fueron guiados por la ciencia, por aquel espíritu que opera bajo la rama de la lógica conocido como Grecia. Y allí está la cuna del intelecto, de la filosofía. Pero existe un psicólogo estadounidense llamado Paul Ekman. Paul Ekman es un científico estudioso de la conducta humana y en sus estudios manifiesta que el ser humano está guiado bajo conductas, emociones, y él manifiesta de que ella tiene 6 características, como son la tristeza, la alegría, la ira, la nostalgia, el asco, la ansiedad, diferentes maneras de demostrar a través de la conducta física del hombre o de la mujer, del niño. Todo ello está manifestado a través de las emociones. Pero tenemos un modelo a seguir que nos refleja realmente cómo el ser humano debe llevar consigo lo que se conoce como las emociones. Debemos entender en este programa de hoy que las emociones no tienen nada que ver con el temperamento. Vamos a realizar un estudio en esta primera parte y tendremos una segunda parte que le podemos dar una conclusión final, cómo la persona puede llevar sus emociones de una manera que ella no le sea perjudicial. Por lo general, el ser humano es una persona emocional. Pero ¿qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos guía? ¿Qué nos orienta con respecto al manejo de las emociones? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Repito, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Escribe aquel rey sabio Salomón, hace énfasis en este versículo utilizando las ciudades que existían en el mundo antiguo, por allá en el Oriente Medio, conocido en la tierra de Canaán y todo lo que era esa región. Todas las ciudades tenían un muro, una muralla que protegía a todo lo que se conocía como su pueblo. El reinado tenía una muralla y esa muralla, ese muro, era el que resguardaba la ciudad de ataques, resguardaba la ciudad de diferentes medios de violencia que utilizaban los otros reinos, los otros imperios para invadir la ciudad. Tenían un mecanismo de defensa y eran las murallas, eran los muros. Por eso es que el rey Salomón hace referencia a que el hombre que no maneja su espíritu, aquel que no tiene rienda, es como una ciudad sin muro. Pastor, ¿cómo desarrollamos nosotros al hombre que no maneja las emociones como una ciudad sin muro? Pues muy sencillo. Tu manera de actuar, tu manera de reaccionar, enseguida deja al descubierto que tienes emociones que no eres capaz de controlarlas por sí mismo. Otro va a poder darse cuenta que hay áreas de tu vida que están siendo afectadas y las emociones son evidencia clara de que está siendo derribada tu ciudad, tus muros, tus murallas,
y es por eso que el enemigo puede llegar a ti. ¿Qué más dice la Escritura con respecto a las emociones según la Biblia? Vamos a leer Proverbio 21, verso 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hay una palabra, y es que el hombre que permanece, que no es dominado bajo obtener o realizar un gesto, una conducta, un comportamiento que no es propio de él, sino de que otro va a darle una influencia, es aquel que no va a perecer, porque nosotros debemos entender que somos seres emocionales, pero la Escritura inmediatamente nos va canalizando, nos va guiando a cómo nosotros podemos manejar las emociones. Las emociones, si nosotros no tenemos el dominio, el control sobre ellas, usted puede ser pastor, usted puede ser líder, usted puede ser un erudito de la palabra, usted puede ser un filósofo, pero las emociones que manifiestas en un momento determinado va a reflejar realmente si hay una muralla, un muro, una protección alrededor tuyo que va a delimitar a que el enemigo no pueda acceder a ti, porque hay un resguardo alrededor de tu persona. Pero la Biblia nos viene hablando de una palabra clave y habla de el espíritu. El espíritu es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué más nos dice la Escritura con respecto a nuestro tema del día de hoy? Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este versículo es poderoso porque dice que el que guarda su boca, guarda su alma. La persona que está tomada por las emociones y no domina lo que hay en su boca, eso le puede traer problemas porque dice guarda su boca. Dice que el hombre que guarda su boca, guarda su alma. Bajo las emociones vamos a tener conductas, vamos a tener reacciones que van a dejar secuela en el mundo espiritual. Nosotros debemos entender siempre que no estamos guiados, no nos rige un mundo natural. Si usted es el que cree, usted tiene problemas con sus emociones, con el temperamento, usted puede creer que usted, porque asiste a un médico o porque usted va a algún lugar de la medicina, usted puede mejorar. Déjeme decirle que eso es solamente momentáneo. Eso solamente es temporal, porque la palabra de Dios dice que lo que se ve, lo que se manifiesta en nosotros, no está en nosotros realmente, está es en el alma. En el alma están alojadas las diferentes diversidades que rige al ser humano, las emociones, los recuerdos, la voluntad, los deseos, todo opera en el alma. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de los Corintios que solo el cuerpo y el espíritu, los dos son de Dios. ¿Y qué pasa entonces con nuestras emociones? Las emociones, hay un manual de vida para que tú puedas apelar a ella y puedas reflejar una conducta. Si yo leo la Escritura y me dice que el que guarda su boca, guarda su alma, inmediatamente hay un reflejo de lo espiritual que va a tener un efecto en lo natural. No puedo ir al revés. Por eso, bajo un concepto de emoción, preferiblemente calla. Si estás airado, calla. Si tienes un momento de tristeza, calla. ¿Por qué la Escritura dice que debemos callar? Si te vas a Génesis capítulo 1, podrás darte cuenta que la Biblia dice, y dijo Dios, haga. Y dijo Dios, haya luz. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, sepárese. Y dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo Dios, es decir, en la boca, en lo que tú hables, en lo que tú manifiestes, hay poder. Porque eres un ser que eres lo que se conoce como la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Cuando de tu boca sale una palabra, las tinieblas no le importa en qué grado de tus emociones te encuentras. Es decir, si tú estás triste o tú estás molesto, la palabra que salió de tu boca va a gravitar en el mundo espiritual.
Si tú no manejas las emociones, el mundo espiritual que gira alrededor de ti se va a ver afectado. Y te lo voy a demostrar por medio de la palabra, que lo que te estoy diciendo es real. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Voy a hablarte de Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, escucha bien, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Galacia, le está diciendo que manifiestas son las obras de la carne. Es decir, todo el mundo espiritual va a tener una manifestación en la carne. ¿Por qué? Si usted puede irse a los diferentes videos que están de este programa, Misterios del Reino, puedes observar que en el programa, en la serie que estuvimos de la armadura de Cristo, la armadura del cristiano, dice en este programa que, dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice en los Gálatas que manifiestas son las obras de la carne? La palabra clave, escúchala bien, manifiestas son las obras, es decir, se manifiesta, aparece, se produce. ¿Por qué? Porque ya existe. Es decir, el mundo de las tinieblas, los espíritus, las huestes de las regiones celestes que habitan en las regiones celestes necesitan una carne para poder manifestarse. Por eso los celos, la rabia, la contienda, los pleitos, las enemistades, las disensiones. Te está diciendo hoy este programa Misterios del Reino, escudriñando la Escritura, que se trata de un mundo espiritual que gira alrededor tuyo. Y si tú no tienes el dominio del mundo espiritual, no vas a poder entender lo que está sucediendo a tu alrededor. Le damos gracias a Dios por este programa que hoy llega a tu vida, que puedas comprender que las obras de la carne no son más que el mundo espiritual que está alrededor tuyo te tiene dominado. Por eso dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo eso es abominable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para entender que los celos, la ira, si usted habla con un médico, con un psicólogo, le va a decir que eso es parte de usted, que la ira es normal? Déjame decirte que si bien es cierto que somos seres emocionales, Jesús se airó. No olvidemos que la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Es decir, la emoción es momentánea. Las emociones son reacciones al momento. Y como son reacciones al momento, inmediatamente, si no tienes dominio del espíritu, la carne puede llevarte a vivir malas experiencias. Hay grandes hombres de Dios que por no dominar sus emociones la pagaron caro. Sigamos viendo qué nos dice la Escritura en nuestro programa de hoy. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, ¿dónde se origina el problema emocional del ser humano? Ahí lo tienes. El apóstol Pablo le está diciendo, quiero que repitamos el versículo para que entiendas dónde nació las emociones pecaminosas, dónde nació cuando el hombre no pudo controlar más su vida porque las emociones le hicieron un arrollador efecto en su vida, en el huerto del Edén.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto? El ser humano, inmediatamente que peca contra el Padre, la separación del pecado de la santidad de Dios trajo consigo que ahora dependemos de nuestros sentidos. Usted ve un ciego, el ciego no sabe a dónde va, no sabe a dónde viene. Él necesita que lo guíen, necesita que le digan, cuidado, a tu derecha, a tu izquierda. ¿Por qué? Porque perdió el sentido que lo guiaba por donde debía estar. Pero en el principio no fue así. En el principio Adán tenía el dominio sobre la creación. Adán podía caminar porque él no tenía problema con su vista, porque él no dependía de la vista. De igual manera ocurre con el resto de los sentidos, nuestro oído, nuestro tacto. El ser humano pasó a ser dependientes de los sentidos, de la razón, de la lógica, y se separó de lo sobrenatural, se separó de la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque usted puede ver que la Biblia dice que nuestro Señor le traía a Adán los animales para que le pusiera el nombre. Pastor, ¿comprueba usted entonces con la palabra que nosotros no dependíamos de los sentidos? Lo dice el apóstol Pablo, que nuestros sentidos pueden ser extraviados, así como Eva le pasó en el huerto del Edén. Es decir, ella quiso que fuese probado aquello de lo cual ella no conocía. Y es por eso que hoy nos está diciendo la Escritura que nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo afecta el mundo espiritual en el manejo de nuestras emociones. Vamos ahora con más de la Escritura para entender lo que significa las emociones. Efesios capítulo 4 versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo pequeño que usted está viendo, ahí hay una separación entre la emoción y las tinieblas. Le repito, le voy a separar la emoción a las tinieblas. La emoción forma parte de la naturalidad del ser humano. Somos seres emocionales. Tenemos diferentes circunstancias que nos permiten manifestar una emoción. Usted no va a ver a nadie en un velorio que le va a llegar pegando gritos de alegría. En un velorio inmediatamente la emoción que se manifiesta es dolor, es tristeza. Va a ver usted una persona que se encuentra en medio de la calamidad, de un terremoto, de un maremoto. Va a ser angustia, va a ser ansiedad. Las personas que tienen diferentes enfermedades, que le tienen temor a las alturas, que le tienen cierta fobia a los ascensores, enseguida va a ver manifiesta una emoción producto del momento que está viviendo. Es normal, el ser humano tiene la capacidad, porque está vivo, es carne, de manifestar una emoción en él, pero las tinieblas observa y quiere utilizar la emoción como un mecanismo de absorberte. Quiero leerte de nuevo el versículo de Efesios 4:26. Airaos, que es lo que se manifiesta primero, la emoción. Airaos, es decir, usted se puede molestar, usted se puede enojar, porque forma parte de la naturalidad. Pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? No permitas que esa emoción, esa rabia que agarraste, esa ira que agarraste, no esperes que llegue las 6 de la tarde para que el mundo de las tinieblas utilice la emoción que no pudiste controlar para tener acceso y destruirte por completo. Porque la emoción, cuando no la dominamos, recuerda el versículo con el que dimos inicio: el hombre que no se domina es como una ciudad derribada, como una ciudad sin muro. Tú tienes que entender
Cuando te vas a enfrentar a una reacción, a un momento determinado, tienes que analizarte de tu posición en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo que angustiarme? ¿Por qué tengo que airarme? ¿Por qué tengo que buscar que la ansiedad sea un mecanismo para yo drenar la circunstancia por la que vivo? No, por eso es que dice la Escritura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos escriben, vamos a saludar a las personas que nos escriben a esta hora. Rafael Colmenares, buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes, mi pastor, mi padre espiritual, que el Señor lo bendiga como punta de lanza de nuestra iglesia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por eso. Luis Alberto Guatarama, bendecida tarde, pastor. Saludos para el hermano Luis. Catherine Camejo, bendiciones, pastor. Dios le use con poder, lista para aprender. Así mismo es. Julie Sánchez desde el Tigre, buenas tardes, mi pastor, bendiciones, atentos en Yeshua, casa de oración El Tigre, para recibir lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así mismo es. Mi esposa, pastora Norquis de Jiménez, buenas tardes, amada iglesia, Dios le bendiga, bendita la palabra de Dios. Nos escribe Orel G. Perales de Guatarama, buenas tardes, pastor Ángel, Dios le guarde, amén, igualmente para ti. Carlene Carolina, buenas tardes, mi pastor, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Saludo, Carlene en el Tigre. Luis Alberto Guatarama, desde la calle Democracia, sector Calle Lindo. Familia Guatarama Perales en sintonía, sector Valle Lindo. Bien, airaos, emoción, airaos. ¿Un temperamento? No. El temperamento y la emoción son, aunque hay una similitud en ella, son totalmente distintos. Eso es un tema que tocaremos ya para la segunda parte. Diferencia entre temperamento y emoción. Para que la persona, el cristiano, el que estudia la Escritura, el que está en Cristo y el que no está en Cristo, tenga que entender las consecuencias de no dominar las emociones. Airaos, manifiesta la Escritura que hay un estado emocional del hombre, que en algún momento determinado la Escritura dice: es válido que te moleste porque eres un ser emocional. Lo que no te va a permitir el mundo espiritual es que te quedes con esa molestia y vaya a tu corazón y se crea una raíz de amargura. Hay personas que viven una situación porque alguien en un estado emocional incorrecto le dio una palabra ofensiva y no utilizó el mecanismo para que esa palabra pudiese ser resarcida, es decir, te pido perdón porque en un momento determinado dije algo que no debía. Y si eso no lo hacemos, la emoción que tú no pudiste controlar, la va a utilizar las tinieblas y va a crear una pequeña raíz en tu corazón y vas a escuchar personas que le pasan años diciendo: no voy a olvidar aquello que me dijiste, la ofensa que me dijiste, aquellas palabras que me hirieron. Fue producto de que la emoción en el momento que se presentó en tu vida, bien sea de rabia, de contienda, de celo, de ira, de enojo, de disensión, de pleito, no hizo en ti aquello que debía ser la Escritura. ¿Cuál? No dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué más nos dice la Escritura de nuestro estudio en la tarde de hoy? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de, escuche bien, cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo lo voy a repetir. Quiero dejarlo en pantalla, si me ayudan, producción. Porque no nos ha dado Dios, escuche bien, espíritu de cobardía. ¿Sabe usted que hay actitud cobarde en el ser humano? Déjame decirte que no viene de Dios. Dice la Escritura que Dios nos dio a nosotros poder, es decir, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el dominio propio es un espíritu. La cobardía es un espíritu. El poder es espíritu. El amor es espíritu. Ahora, este versículo de segunda de Timoteo me está diciendo dominio propio. ¿Cómo yo voy a dominarme? ¿Cómo yo voy a utilizar el dominio propio si tengo un problema con mi carácter? Hay personas que no necesitan hablar,
Hay personas que no necesitan decir que están molestos porque, como dice este científico Paul Ekman, este científico estadounidense, psicólogo, dice que el ser humano, a través de la apariencia, de las manifestaciones físicas, otro va a poder determinar que está molesto, que tiene asco, que tiene ira, que tiene ciertas circunstancias en su vida. Por eso usted no necesita decirlo, porque la emoción te va a delatar. Pero el apóstol Pablo dice que debes tener dominio propio. Quiero dejarte un tema importante que puedes investigar y te va a servir de mucha ayuda. Hay un hombre conocido en Venezuela, un deportista famoso, su nombre, Carlos Zambrano, quien fue el pitcher de los Cachorros de Chicago. Este pitcher conocido tenía un llamado de toro, el toro Zambrano, porque era un hombre que no tenía el dominio de sus emociones. Pero este hombre, estuvimos investigando, dice que firmó grandes contratos millonarios en las grandes ligas, pero la falta de dominio propio trajo como consecuencia la pérdida de muchos beneficios que podía otorgarle el talento que él tenía. Tenía una recta, 97, 100 millas, tenía una buena curva, tiene un juego de no hit, no run, tenía mucho talento, tiene un conocimiento, pero no tenía el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es un espíritu. Y si ese espíritu del dominio propio no te lo va a dar un estudio, no te lo va a entregar un terapeuta, ya que el dueño de los Cachorros de Chicago le dice a un equipo que estuvo tratando con Carlos Zambrano para que estuviera en terapia de control de ira. Repito, terapia de control de ira. Esto era un mecanismo que busca la ciencia, la lógica y la razón para que el ser humano trate de tener un dominio propio. Déjame decirte que eso no funciona, ya que el mismo Carlos Zambrano, en una entrevista que puedes buscarla a través de los medios de Meridiano Televisión, él mismo dice que eso no le sirvió, que solamente Cristo fue el que pudo darle el dominio propio y el manejo de sus emociones. Hoy en día es un pastor de la iglesia cristiana. ¿Qué te quiero decir? El dominio propio no lo vas a conseguir por medio de un manual que venga de ningún erudito, de ningún científico, mucho menos de ningún psicólogo. ¿Por qué? Porque quien creó ese manual y quien hizo esos estudios puede haber sido una persona que haya leído, pero que el espíritu del dominio propio lo otorga uno solo, porque si no la escritura no dijera que el espíritu de Dios que nos da es el dominio propio. Por eso es importante que puedas entender a través de este programa. Queremos ayudarte a escudriñar la escritura y cómo aplicar la escritura en mi vida, porque muchas personas, por no manejar bien sus emociones, han tenido graves consecuencias. La misma Biblia nos deja relato de eso. ¿Qué más podemos ver a través de las escrituras de lo que es el manejo de las emociones? Quiero que veas esta historia en Primera de Reyes, capítulo 19. Esto se trata del profeta Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, escucha esa frase, y deseando morirse, un estado emocional de tristeza, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué poderoso mensaje está aquí. Mira cómo actúa la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber cómo actúa Satanás? ¿Quieres saber cómo actúa las tinieblas con respecto a ese versículo? Detalla bien la historia. El profeta Elías viene del monte Carmelo, aquella obra majestuosa donde retó a los profetas de Baal y al pueblo de Israel y demostró la gloria de Dios cuando fuego descendió del cielo y cayó sobre el altar que el profeta Elías preparó para Dios. Y luego los profetas de Baal no pudieron demostrarlo, y el profeta Elías en una tarde mató a numerosos profetas de Baal, pero luego entró en un estado emocional deprimido. Ve lo que dice la escritura. Dice que deseando morirse, le dijo al Señor: basta, quítame la vida. Pero hay una palabra clave, hay un misterio en esta historia. ¿Sabe por qué? Porque lo que el ángel le dice es: a mí no me vengas con tus cuentos emocionales, levántate y anda, porque el largo camino te resta. Como puedes ver, el ángel no le sacó los gases, el ángel no lo mimó, el ángel no le dijo: ven acá mi muchachito lindo que te voy a arrullar con un canto para que la emoción que tú tienes yo te la vaya a alimentar. Cuando ve usted una persona que está deprimida, Satanás necesita esa emoción para que sea una puerta espiritual. Usted puede ver un deprimido, él va a buscar un bar, una cantina, va a poner canciones de tristeza. Observa bien lo que te estoy diciendo, pueblo de Dios. Y aquel que no conoce la escritura, cuando la persona está triste, el enemigo le tiene una canción triste, aleluya, le tiene una canción de tristeza que va a decir: quítame la vida. La canción va a decir: si tú mueres primero o si yo muero después. Y va a empezar el enemigo a jugar con la emoción de esa persona, porque le va a hablar el mismo lenguaje. Escúchame bien. Si tú estás triste y alguien a tu lado va a hablar la misma tristeza que tienes tú, es una puerta que está utilizando las tinieblas para llevarte de nuevo a tener un estado mucho peor que el primero que tú tenías. Por eso es que lo que le dice el ángel es: levántate, porque largo camino te resta. No le da ningún tipo de palabra que la emoción pueda afectarlo, porque inmediatamente el trabajo que hizo el ángel fue matar la emoción. Le cortó aquella emoción que tenía. No se puso con él: oh Elías, pobrecito tú, oye que te sientes triste, te acompaño en tu dolor. No, mi hermano, la palabra fue: sigue adelante, que la vida continúa, tú no tienes por qué morir. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a morir? Hay un propósito de Dios en tu vida. Por eso muchas personas que caen en la depresión, que caen en la angustia, el enemigo necesita a esa emoción. Las emociones son puertas al mundo espiritual, no porque formen parte de ti, sino cuando tú dejas que la emoción se convierta en un portal en el mundo espiritual para que Satanás juegue contigo y te lleve a camino de destrucción. El profeta Elías está dejando la escritura en este libro de Primera de Reyes, que la emoción llegó aún a los escogidos por Dios. El profeta Elías cerró los cielos, abrió los cielos cuando le dijo al rey Acab: vive Israel, mi Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá durante 3 años y medio hasta que yo abra mi boca. Es decir, había un poder, la gloria de Dios estaba sobre el profeta Elías. Pero tiempo después, el profeta Elías deseaba morirse, estaba deprimido, estaba triste, pero inmediatamente no vino un ángel a sacarle los gases. Ven acá, mi muchachito. No, ven acá, mi muchachito, que te voy a consolar. No, le dijo fue, levántese, amigo, porque el largo camino te resta. Siempre la voz de Dios va a ser contraria a tus emociones. Repito, la voz de Dios va a ser contraria a tus emociones. Aquí en este programa Misterios del Reino te vamos a develar a través de la escritura que Dios y las emociones
no caminan del mismo lado. Lo tienes aquí en Primera de Reyes, cuando el ángel le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Vamos a otra historia que registra la Biblia sobre una emoción que trajo una consecuencia e inmediatamente hay una respuesta de ello. En el libro de Jueces, capítulo 11, hay un hombre muy conocido llamado Jefté, y dice la Biblia, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, mira el estado de ánimo que tenía Jefté, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Escuche bien, Jefté, tomado por las emociones, hizo una promesa. Escuche bien, la emoción que él tenía, porque tenía el respaldo de Dios para ir a pelear, él dijo, cualquiera que salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, alegre de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minic, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Quiero decirte algo. Mira lo que hace Jefté, emocionado, alegre, sabía que Dios le daría la victoria y dijo, cuando Dios me dé la victoria, el primero que llegue a mi casa lo ofreceré en holocausto. Esa emoción que había en Jefté abrió la boca y el mundo espiritual agarró esa palabra. ¿Quieres saber qué pasó después? Mira la historia cómo termina. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos. Una emoción chocó contra otra. Mira lo que hizo Jefté, el alegre, el emocionado. Dice la Biblia, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! Este le cambió la alegría. A este hombre le cambió la emoción, lo agarró el mundo espiritual y lo revolcó. ¡Ay, hija mía! En verdad me has que abatido. La culpa no la tenía la hija. La hija salió a recibirlo porque ella adoraba al padre. Pero resulta que Jefté, guiado por las emociones, llegó y la ofreció sin darse cuenta. Salió una palabra de su boca que no pudo controlar después. Me has abatido y tú misma has venido a ser causa de ¿qué? De mi dolor. ¿Qué pasó con Jefté? Con el alegre, con el que ofreció holocausto, con el que llegó victorioso de la guerra. ¿Qué tenía ahora Jefté? Dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré ¿qué? Retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme. Mira la emoción que tiene la hija. No es directamente proporcional a la que tiene su padre. Su padre cayó abatido en tristeza, en angustia, en dolor, porque no dominó la emoción primera. No dominó sus emociones cuando fue a ofrecerle a Dios aquello que regresaría a su casa. No se acordó. Quiero que sepa, las emociones nublan tu entendimiento. La rabia, la ira no te permite razonar, no te permite digerir las cosas que estás diciendo. Cuidado lo que dices cuando estás molesto, porque el mundo espiritual te está escuchando y se va a cumplir. Y dice la Biblia, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Mira lo que le pasó al profeta Elías. El profeta Elías, cuando cayó en un estado de depresión, el ángel
no le pasó la manito. El ángel le dijo fue, levántese. ¿Le habló con qué? Con autoridad. ¿Con cuál autoridad le habló el ángel a Elías? Con la autoridad espiritual. El ángel sabía que Elías tenía un espíritu que lo estaba rondando para destruirlo por medio de sus emociones. Y aquí Jefté, el que está alegre, el que está contento, dice, oh, cuando yo regrese victorioso, el primero que salga a mi casa. Observa la clave. La emoción que tenía Jefté no le permitió por un momento digerir que en su casa la única que podía recibirla era su hija, porque dice la Biblia que no tenía ni hijo, ni tenía más nadie, era su única hija. Es decir, de su casa podía salir o su esposa o podía salir su hija. Pero Jefté, dominado por las emociones, por la alegría del momento, no supo digerir lo que en el mundo espiritual luego venía de retroceso, de regreso. Todas tus palabras, lo que está guiado por tus emociones, van a tener un efecto en el mundo invisible. Lo que tú digas triste, lo que tú digas alegre, lo que tú digas en un estado de ira, esa palabra no se queda allí. Ella va a hacer el trabajo, porque la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Entonces, tienes esta historia en Jefté, lo que le pasó a él por no dominar las emociones en medio de una alegría. Su hija, mira la manera como responde. No le responde molesta, no le responde con una emoción contraria. ¿Sabe por qué? Porque ella era una ofrenda para Dios. No significaba, hay unos eruditos teólogos que dicen que no fue que la mató, porque el Señor no aceptaba sacrificios humanos, se sacrificaban, eran corderos. Entonces no era que iba a agarrar a su hija, le iba a picar y la iba a ofrecer en un altar. Su hija le respondió con la emoción correcta y le dijo, papá, no te preocupes, cumple lo que prometiste. Pero le respondió desde el punto de vista espiritual correcto. La hija tuvo más dominio de sus emociones que la del papá, que estaba en la guerra, apoyado por el padre. Vamos a la escritura a seguir desarrollando lo que la Biblia deja como consecuencia de no manejar nuestras emociones. ¿Qué nos dice la escritura con respecto a esto? Hay un hombre, el hombre que lo reconocen todas las religiones del planeta. Su nombre es Moisés. Moisés está en la Torá, en el Talmud, en la Biblia, en todas las interpretaciones está ella. Dice Números capítulo 20, y habló Jehová a Moisés diciendo, le da una instrucción. Escuche bien este poderoso tema que te va a edificar. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña. Escucha la instrucción. Habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Es decir, Moisés está relajado. Moisés está recibiendo la instrucción del Padre. Moisés está tranquilo, está delante de Dios, está como Jefté, recibiendo la instrucción. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oí ahora, rebelde. ¿Y qué pasó? Hay un cambio, hay un estado emocional contrario. ¡Ay, santo! Hay un estado emocional contrario a cuando él recibió la instrucción. Es decir, el estado anímico, el estado emocional que tenía el pueblo lo arropó. La obstinación que tenía el pueblo se la pegó a Moisés. Cuando él estuvo con el Padre, él venía tranquilo, sumiso, obediente, con una emoción encausada, pero luego mira cómo le habla. Oí ahora, rebelde, o hemos de hacer salir agua de esta peña. Parece que la instrucción es contraria. Pareciera que Dios le dijera, insúltalo,
anda ya y mételes un insulto al pueblo para ver. No, el que le metió el insulto fue él, porque no venía de la presencia de Dios. Claro que venía de la presencia de Dios, pero quien no estaban en la presencia de Dios era el pueblo. Y dice, hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Dios? Habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña. La emoción incorrecta no va a obedecer a Dios. Cuando nuestras emociones no están en el dominio propio, nosotros vamos a hacer un tropiezo en la obra del Padre. Y ve lo que dice: golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahora le digo, fíjese, allá en la primera instrucción, en el verso 7, le está diciendo, reúne a la congregación, háblale a la peña. No le dice golpéala, pero observa esto. Una reacción llevó a otra. Moisés, dice la Biblia aquí, y dice, golpeó la peña con su vara 2 veces. Es decir, estaba Moisés totalmente ciego de la rabia, producto de que estaba obstinado del pueblo, y golpeó la peña, no una, la golpeó 2 veces. Y dice, y dijo a Moisés y Aarón, vea lo que dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés, un hombre que dice la Escritura, nadie ha visto la espalda a Dios. El hecho de que usted esté ungido, el hecho de que usted vea la gloria, el hecho de que usted sea portador de la gloria, pero usted no domine sus emociones, nunca vas a poder cumplir la instrucción que Dios te da si el dominio propio no está en ti. Porque esto es muy sencillo de comprenderlo. El mundo espiritual está observando lo que en tiempo real Dios te está diciendo. Satanás estaba en ese lugar y Satanás sabía que Moisés tenía un problema de temperamento. Lo hablaremos en la segunda edición de este programa. Era un problema no tanto emocional, era un problema temperamental. Vamos a darle en nuestro segundo programa un exhaustivo estudio, la diferencia entre el temperamento y la emoción. Moisés estaba en comunión con Dios, recibió la instrucción de Dios, pero cuando llegó y se reunió con el pueblo, se encontró que el pueblo estaba atormentándolo, lo llevó al límite. Y Moisés le dice, rebeldes, ¿hasta cuándo? Es decir, observa la manera en que Moisés habla. La Escritura está dejando revelado la manera en que le está diciendo el Señor a él es distinto a lo que él está ejecutando. Repito, la instrucción que Dios te da a tu vida, amigo pastor, amigo líder, que estás viendo este programa, cuidado con la instrucción que Dios te da y la emoción con que vas a ejecutar esa acción, esa orden de lo que Dios te está entregando. Moisés viene con la instrucción dada. Háblale a la peña, le dice, y saldrá agua de ella. Es una instrucción que le da. Pero Satanás escucha y dice, para mí es gratificante saber que este pajarito no se domina. A mí me gusta saber que este hombre tiene problema con su carácter, con su temperamento. Si no controlas tu carácter, te viene destrucción. Si no le pides a Dios por tu temperamento, te va a venir destrucción. Porque el mundo espiritual se va a encargar de que tú pierdas la bendición que Dios tiene para ti. Imagínate la confianza que Dios le entrega al pueblo. Ese pueblo de Israel le pone a Moisés como líder, le pone a Moisés como pastor, pero resulta
que por el pastor no controlar su carácter, pero la culpa era de Moisés. ¿Acaso no había un pueblo rebelde? ¿Acaso no había un pueblo que estaba totalmente emocional? Estaban mal todos. ¿Por qué? Se vivían quejando, vivían hablando que preferían toda la desgracia que tenían en Egipto, que ellos en Egipto estaban bien, cuando Dios tuvo que sacarlo de la mano de Faraón con un poder sobrenatural para que pudiesen ser libres. Resulta que Moisés, el temperamento que había en él afloró porque se dejó llevar por las emociones. Fue fácil contagiarlo. Satanás no utilizó tanto a Moisés, utilizó al pueblo. Satanás utilizó al pueblo para que el pueblo se enojara, y como había un temperamento dentro de él, inmediatamente hubo una respuesta. Eso le llevó a Moisés a perder lo que se conoció como entrar a la tierra prometida. Por eso es que le dice el Señor que no entrará ese pueblo, ni tampoco entró él. Por eso es que la Biblia dice que él tuvo que salir y mirar desde la montaña, desde los valles del Jordán, fue que él pudo ver la tierra, porque no entró, porque un estado emocional no dominado, no controlado, no dominio propio lo llevó. Hoy quiero decirte que en la escritura tú puedes encontrar ayuda en los libros de los proverbios. En los libros de los proverbios puede ayudarte a cómo dominar esa parte de tu vida. Quiero explicarte este término para que cerremos este programa en esta primera parte de una manera sencilla. Tus ojos naturales, tus manos, el tacto, el gusto, el olfato, los oídos, la vista, se conocen como los sentidos naturales del ser humano. Esos son los que solo tú puedes creer que controlas. Pero déjame decirte que si la Biblia dice que lo que se ve viene de lo que no se veía, entonces quiere decir que hay un mundo invisible que va a regir lo visible. Es por eso que no debes preocuparte tanto por lo que ves, sino por lo que no ves. Entonces tus emociones, cuando tú escuchas a la persona hablar, inmediatamente la persona que tiene el discernimiento de espíritu sabe que la persona tiene situaciones emocionales a los cuales los está afectando. Eso puede llamarse heridas no sanadas. Hay personas que tienen heridas de diferentes tipos o en la etapa de su vida, a lo largo de su vida, y esa herida no sanada, Satanás sabe que la va a manifestar por medio de una emoción. De repente tú ves a alguien que está contento, de repente tú ves a alguien que está muy feliz, pero tócale un tema o tócale algo que lo haya herido y verás que el lobo te va a morder. ¿Por qué? Porque está allí una emoción, porque es una herida no sanada que se convirtió en una emoción manifestada que las tinieblas agarró y que se denomina raíz de amargura. La raíz de amargura también forma parte de nuestro segundo capítulo de esta pequeña serie que estamos tratando, las emociones. Pastor, ¿cómo puedo yo llevar las emociones de una manera que no me perjudiquen? Muy sencillo. Entendiste ya que la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Misterios del Reino es un programa para guiarte por el camino de la Escritura a permanecer en ella. No vas a encontrar fuera de la Biblia un manual que te diga que vas a respirar profundo 3 minutos y luego se te va a pasar. No,
porque va a volver de nuevo. Si tú no sanas lo que te está perjudicando, lo que te está haciendo daño, esa emoción se va a volver a manifestar porque ya el enemigo la utilizó, porque le sacó una raíz y ella siempre va a dar un fruto. Es decir, las emociones son el juego perfecto de las tinieblas para hacerte caer. Hoy te mostré 3 personajes que realmente hicieron que sus emociones los perjudicara. El profeta Elías, Jefté y Moisés. El hecho de una emoción no controlada no te garantiza de que no vayas a caer. Elías tuvo que ir y decirle a Dios que lo matara porque cayó en depresión. Y vino el ángel y lo levantó. Fíjate la manera en que lo levantó. Levántate que largo camino te resta. De igual manera ocurre con Jefté. Mira la hija. ¿Por qué la hija no le habla de la misma manera que habló él? La hija le habla con la emoción correcta. Ten paz. No te preocupes, papá. Cumple lo que prometiste. No te preocupes por mí. Nunca, escúchame bien, nunca el plan de Dios va a estar de acuerdo con tus emociones. Nunca el plan de Dios. Amigo pastor, nosotros los que llevamos Grey, los que tenemos un pueblo que tenemos la responsabilidad de parte del Padre, tenemos que tener dominio propio. Las obstinaciones, las amarguras, los celos, la contienda, el no manejar nuestro carácter, el no manejar aquello que nos hace daño porque somos seres emocionales, eso nos va a traer problemas en bajar la dirección que trae Dios para su pueblo. Y el pueblo que es rebelde, el pueblo que tiene las emociones totalmente descontroladas, tienen que entender entonces que si hay fallas en la congregación, es porque hay un pueblo que no ha aprendido a manejar sus emociones. Misterio del Reino será un canal de bendición para tu vida, porque hoy te está diciendo, no creas que tus emociones, Dios va a estar de acuerdo con ellas, para nada. Tus emociones van a ser el instrumento de Satanás si tú no agarras que el Espíritu de Dios esté en tu vida con el espíritu de dominio propio. Lo que tus ojos vean, dominio propio. Lo que tu oído escuche, dominio propio. Lo que tu mano toque, dominio propio. ¿Quieres un ejemplo de dominio propio? Si usted vio como David una mujer que se bañaba y usted no tiene el dominio propio, caerá en desgracia porque sus emociones, tarde o temprano, van a manifestarse contrarias al plan de Dios. Vamos a estar pendientes para un segundo programa donde cuáles son las alternativas que da la Biblia, cuáles son los parámetros que necesita el ser humano para que Satanás despegarlo de las emociones. No olvides esto para despedirte hoy. Satanás tiene un gran aliado y se llama emoción. La emoción es su carne, la emoción es su alimento. El que está triste le pone música triste. La mujer que está alegre, Satanás dice, voy a hacer como está alegre, voy a hacer que haga lo que no puede su razón. Y su raciocinio y su dominio propio no la van a poder guiar. Muchas mujeres en estado de alegría han pagado consecuencias de por vida, porque resulta que cuando su emoción se manifestó, el dominio propio desapareció. Tienes que utilizar una fórmula ante la emoción, el antídoto, dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Bien, hemos dejado una segunda parte para el próximo martes. Este programa ha llegado a tu vida gracias al doctor Richard Monteverde por los espacios, a Richard Alejandro
y a esta persona, tu pastor Ángel Enrique Jiménez y Norquis de Jiménez, hoy te dicen: prepárate a aprender de los misterios que están en la Escritura. La palabra de Dios es para levantarte, para edificarte. No esperes que te coloquen un chupo para mimarte porque tienes una rabia, porque tienes un mal carácter. No, levántese y entréguele al Señor sus emociones, porque ellas son el instrumento de Satanás. Aquí en Misterios del Reino no hablamos nada por opinión propia, sino conforme a las Escrituras. Fue un placer haberte acompañado esta tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes y nunca olvide, domina tus emociones porque las consecuencias serán catastróficas. Shalom, es paz. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino,